Bienvenidos nuevamente a su canal de aprendizaje de estadística. Muy bien, vamos a comenzar esta sesión con análisis de datos mediante medidas de tendencia central, donde tenemos la media, la mediana y la moda. Vamos a utilizar la misma variable que utilizamos en videos anteriores sobre el costo de transporte. Copiamos la variable completa y la pegamos en una hoja nueva. Pues bien, para analizar desde el punto de vista de medidas de tendencia central, hay varias formas de poder obtener este resultado. Más allá del resultado que podemos obtener, lo importante es la interpretación de ese resultado. Por ejemplo, con la media o promedio, con la mediana y con la moda. ¿Sí? Pues bien, para calcular la media o promedio, utilizamos la función promedio que Excel contiene. Esta función solamente nos pide un parámetro y el parámetro que nos pide es dónde se encuentran los datos. Seleccionamos la columna completa, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Muy bien. Tradicionalmente, o la fórmula de cómo se calcula la media es sumatoria de todos los datos entre la cantidad de observaciones. Si nosotros, por ejemplo, calculamos cuántos datos tenemos, ¿sí? O sea, nuestra muestra, que representa la n minúscula, y utilizamos la función contar, seleccionamos todos los datos y nos dice que son 740 observaciones. Ahora bien, esa es nuestra muestra. Si nosotros a esa muestra le calculamos cuánto suman esos datos, utilizamos la función suma. Esta función, al igual que la anterior, contar, nos pide un solo parámetro, seleccionamos toda la columna completa, cerramos el paréntesis y como pueden ver, esta es la cantidad. Si nosotros aplicamos la fórmula tradicional de la media, ¿sí? Dividimos la sumatoria entre la cantidad de datos, automáticamente nos da el mismo resultado. Por tanto, nosotros podemos utilizar muy bien la función promedio de Excel para calcular la media. Ahora bien, para calcular la mediana, utilizamos la función con su mismo nombre, mediana. Esta función nos pide un solo parámetro, que es la cantidad de datos u observaciones que tenemos en nuestra variable. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Muy bien. Y para calcular la moda, podríamos hacerlo de dos maneras, ¿sí? Podemos utilizar la función moda. Esta función, al igual que las anteriores, solamente me pide un solo parámetro, donde están los datos, seleccionamos la columna completa, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Este es el valor que representa la moda. Pero si nosotros no estamos seguros de cuántas observaciones representan la moda, porque la moda no nos da un solo valor, en ocasiones nos puede dar más de un valor, lo que podemos hacer es aplicar una función matricial por lo menos de dos resultados. Esa función matricial se conoce como moda varios y seleccionamos la columna completa, cerramos el paréntesis y antes de cerrar el paréntesis aplicamos o le decimos a Excel que esa función es matricial y por lo tanto tenemos que oprimir las teclas Shift, Control y Enter. Al parecer solamente tenemos una sola moda,
¿Cómo podemos nosotros certificar ese valor? Pues creando una tabla dinámica. Seleccionamos completa la columna, nos vamos a insertar tabla dinámica. Como ya previamente habíamos seleccionado los resultados o los datos, ya por defecto nos salen, aceptamos y nos aparece la tabla dinámica con una sola variable que es la que estamos analizando. Tomamos esa variable y la colocamos en fila. Nuevamente, tomamos esa variable y la colocamos en valores. Excel asume que nosotros queremos sumar esa variable. En realidad lo que queremos es contar cuántos valores tienen, por lo tanto vamos a darle botón derecho del mouse encima de la variable que queremos transformar, le damos donde dice configuración de campo de valores y le colocamos recuento. Le damos a aceptar. Ahora, seguido, botón derecho del mouse y vamos a ordenar esa variable, ¿sí? De mayor a menor. Como pueden ver, el valor que representa la moda es 179, por lo cual hay 180 registros de 740 que contienen ese valor. Efectivamente, estos datos solamente tienen una moda. Ahora bien, esa es la primera forma de nosotros poder obtener las medidas de tendencia central. Sin embargo, no es la única. Excel también provee de estas medidas de tendencia central a través de la herramienta de análisis de datos. Para poder hacer uso de esta herramienta de análisis de datos, nos vamos a la barra de menú y nos vamos a la opción que dice datos. En la esquina derecha de la barra de herramientas se encuentra la herramienta análisis de datos. Si de pronto no nos aparece, nosotros podemos activarla siempre y cuando la versión que tengamos implementada o instalada de Office nos lo permita. ¿Cómo hacemos para habilitar esta opción? Nos vamos a Archivo. En Archivo, en el panel lateral izquierdo, nos vamos a la opción de Opciones. Nos aparece esta ventana y en esta ventana nos vamos a la sección que dice Complementos. En el panel lateral izquierdo, Complementos. Luego se nos muestra en el panel lateral derecho esta opción que dice Ir. Nos aparece esta ventana y en esta ventana debemos marcar la casilla que dice Herramientas para análisis. Le damos a aceptar y con eso se nos debe habilitar esta opción. Nuevamente, depende de la versión que tengan instalada en sus equipos de Excel. Este paso solamente se hace una vez en el equipo que esté analizando, ¿sí? Si ya se hizo una vez en ese equipo, no hay que hacerlo cada vez que vamos a utilizar esta herramienta. Una vez habilitada esta opción de análisis de datos, le damos clic y nos aparece la siguiente ventana, que es análisis de datos. En esta ventana tomamos la opción que dice estadística descriptiva, le damos a aceptar. Nos aparece otra ventana en la cual nos pide el rango de entrada. El rango de entrada es dónde están los valores, en qué columna se encuentran los valores. Seleccionamos, le damos un clic a la casilla que está en blanco, seleccionamos la columna donde se encuentran los valores, luego nos pregunta si esa distribución de los datos se encuentra en columna o se encuentra en fila. Regularmente vamos a obtener los datos en columna. Luego nos pregunta si la columna que seleccionamos tiene rótulo en la primera fila, lo marcamos ya que aparece el nombre de la variable, transporte expense, o sea, el costo del transporte. Luego nos pregunta la opción de salida y por defecto nos aparece una hoja nueva, vamos a dejarlo de esa manera. De hecho, vamos a probar colocándolo dentro de los mismos resultados para compararlo, o sea, le vamos a dar donde dice rango de salida y nos ubicamos en la casilla que está justamente al lado.
Luego seleccionamos una celda donde nosotros queremos los resultados. En este caso voy a utilizar la celda F1 y solamente vamos a marcarle la opción que dice resumen estadística. Y listo. Le damos a aceptar y ahí obtenemos los resultados. Vamos a ampliar un poco esto para que se vea mucho mejor. Y vamos a redondear estos valores a algo que sea un poco más pequeño. Nos vamos a la barra de menú y nos vamos a la opción, a la sección de números que se encuentra en la barra de herramientas y le vamos a dar a este icono que dice disminuir decimales. Disminuimos decimales, dejamos un solo decimal y listo. Como pueden ver, de esta manera obtenemos los tres resultados. Comparamos la media 221.3, la mediana 225 y la moda 179. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de estas medidas de tendencia central? Estas medidas de tendencia central, como su nombre lo indican, nos dicen la ubicación o la centralización con respecto a los datos, ¿sí? En el caso de la media es un valor que me dice cuán unidos o cuán juntos están los datos cerca de este valor 221. O sea, allí es donde más se acumulan los datos, donde más se están uniendo los datos. A diferencia de la mediana, que la mediana sí es el valor que se encuentra justamente en el centro de todas las observaciones. Este valor se encuentra justamente en el centro de todas las observaciones y representa el valor que me divide los datos en 50% por debajo de ese valor y 50% por encima de ese valor. Y claramente la moda, como es bien sabida, la moda nos dice el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos, como lo vimos en la tabla dinámica. Como pueden ver, ese es el valor que más aparece en el conjunto de datos. Ahora bien, esos son los conceptos de cada uno de ellos. La media es cuán unidos se encuentran los datos, ¿sí? Cerca de ese valor. La mediana es el que me dice a mí el valor que se encuentra justamente en el centro y me divide mi conjunto de datos en 50% por debajo y 50% por encima de ese valor. Y la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en mi conjunto de datos. Ese es el concepto de cada uno de ellos. Ahora, ese concepto lo tenemos que aplicar al contexto del análisis de la variable que estamos analizando. En este caso estamos viendo el costo de transporte. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que contextualizar esos conceptos y plantearlo a la variable que estemos analizando. A eso se le llama interpretar, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo interpretamos el valor de la media o promedio? Lo que podríamos decir es que de los 740 trabajadores de esa empresa, el costo de transporte donde más frecuente gastan los trabajadores es 221,3. Esto lo podemos poner en dólares, en balboas, en yen, en euros, ¿sí? La moneda que estemos utilizando, pero hay que poner la unidad de la moneda. Digamos que estamos trabajando con dólares, ¿sí? En este caso, entonces, la media o promedio del costo de transporte de esos 740 trabajadores está alrededor de los 221 balboas o dólares. Ahora bien, ¿cómo interpretamos la mediana? La mediana nos dice entonces que 225 dólares es el valor que se encuentra justamente en el centro. Pero añadiéndole el contexto del costo de transporte o la variable que estamos analizando, podemos mencionarlo, podemos interpretarlo de esta manera. 50% de los trabajadores de esa empresa gastan menos
de 225 balboas o dólares. Y 50% de los trabajadores gastan más de 225 balboas o dólares. En cuanto a la moda, podemos decir que la mayoría de los trabajadores gastan 179 dólares en el costo de transporte. Es el valor que más gastan los trabajadores en el costo de transporte. Bien, espero que le haya sido explicativo el video y recuerden, suscríbanse porque vamos a seguir compartiendo mucha más información. Hasta la próxima.